Amén. Continuamos con la palabra del Señor. Quien quiere ir buscando el texto, no sé cuántos trajeron su Biblia. La palabra de Dios en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Una palabra para mí muy significativa. Un versículo que siempre llevo como lema. Recuerdo cuando yo volví a los pies de Cristo, leyendo la palabra, no pude evitar quebrarme. Este versículo ha significado mucho para mí y hasta el día de hoy continúa hablándome el Señor a través de esta palabra. Quería compartir esta bendición tan grande con ustedes. Yo sé que Dios nos habla a todos porque nos ama mucho a todos, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, dice, ¿ya lo encontraron? Busquen. Ya el hermano está buscando, vamos a esperar. Hay una incógnita detrás de todo esto que me he hecho. Seguramente a muchos de ustedes también le ha pasado. De cuántas veces sentimos que le fallamos a Dios, que tenemos muchas cosas por abandonar para seguir a Jesús, crucificar nuestra carne para resucitar con Cristo. Y he visto que este problema no era solamente mío, sino que el apóstol Pablo ya venía hablando de ello con anterioridad, desde hace ya siglos. Y lo bueno es que en la misma palabra de Dios tenemos la respuesta. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Amén. ¿Y cómo es que hemos sido crucificados con Cristo, no? ¿Cómo nos ve Dios también? Dios nos ve como si nosotros hubiésemos muerto con Cristo, ¿no? Nuestros pecados murieron con Cristo, no nuestro espíritu. El Señor nos vivifica, el Señor nos ama y tiene un propósito con nosotros. Mediante el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestros pecados fueron crucificados y ya no estamos más condenados. Amén. Asimismo, la palabra de Dios dice en Colosenses 2, voy a leer 3 versículos, del 13 al 15, dice así, escuchemos. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente ¿con quién? Con Jesús, perdonándolos todos los pecados, dice la palabra que el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Dice, asimismo en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cómo es eso? Me preguntaba yo. ¿Un acta en contra de nosotros? Existía y el Señor lo anuló con su sacrificio. Un acta que nos era contraria, dice la palabra de Dios. Dice, quitándola, o sea, esta acta, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando, dice en el verso 15, los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Recuerdo una vuelta el Papa Francisco que decía que el fracaso de Jesús era la cruz. Hay muchos que se creen eso, de que Jesús fracasó por haber muerto en una cruz. Y esa fue la victoria, lo dice la palabra, lo testifica la palabra, dice triunfando, es un triunfo de Dios. Era necesario que el Cordero de Dios dé su vida por amor a nosotros, para anular esta acta que nos era contraria, dice la palabra de Dios. Y que ahora el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Cómo? Lo hemos hablado el otro día, mediante el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados a Dios, y también mediante un corazón sincero, buscando cambiar nosotros mismos nuestros errores, primeramente reconocer que somos pecadores, y dando lugar a que Cristo Jesús pueda obrar en nuestras vidas. Asimismo, sobre este tema, el mismo Pablo habló a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 2 de Efesios,
versos del 4 al 8 voy a leer. Capítulo 2, versículos 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y recalca aquí, dice: por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios somos salvos, hermanos. Y juntamente con Él, y a esto que también quería llegar, porque era un punto muy importante esta palabra que Dios ha hablado en mi corazón. Juntamente con Él nos resucitó, dice la palabra de Dios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una promesa de la gloria postrera de nuestro Dios, de que vamos a estar en lugares celestiales eternamente, nada más y nada menos que con nuestro Creador. Y en el verso 7 dice: y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gracias, Señor. Podemos decirle gracias a Dios, ¿no? Por esto, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús, y porque hemos sido crucificados por nuestro Dios y hemos resucitado a sí mismo. Crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestros malos deseos, diría yo. Dice que en cuanto a la relación con Dios, hemos llegado a ser uno con Cristo. Lo dice así mismo la palabra. Nosotros somos todos, somos el cuerpo de Cristo y somos todos miembros los unos de los otros de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y las experiencias de nuestro Señor ahora pasan a ser nuestras. Y me preguntaba a sí mismo, nuestra vida cristiana, ¿cuándo comienza verdaderamente? ¿Cuando aceptamos a Jesús? Claro que sí, pero cuando estamos en unidad con nuestro Señor y morimos a la vida vieja, a lo que éramos. Seguramente todos se acordarán de cómo éramos antes de llegar a los pies de Cristo y poder ver la gran obra que Dios hizo en nuestras vidas y cómo nos ha cambiado, y para su gloria, obviamente. Es una bendición. Dice la palabra de Dios asimismo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 8 voy a leer. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Viviremos con Cristo, por Cristo y para Cristo. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos, los que muchas veces nos tratan de impedirnos que sigamos a Cristo. Y seguramente ustedes, al igual que yo, todos los días tenemos que crucificar nuestra carne. Todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos para seguir a Dios con santidad. Esta es una forma de estar unido con nuestro Señor. Poder negar lo que nos separa y poder empezar a decir, como decía el hermano hoy en la apertura, empezar a ver que la voluntad de Dios es buena y perfecta y que Él tiene un propósito con nosotros, un propósito perfecto. Y para esto tenemos que dejar de ser menos nosotros y darle más lugar a nuestro Señor. ¿Qué dijo nuestro Maestro Jesús en Lucas, en el capítulo 9, versículo 23? Dice que Jesús le dijo a todos los presentes, y hoy en día también lo dice nuestro Señor. Dice que quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame. Sabemos por nuestro Señor de que seguir a Jesús mismo
es a veces el camino más difícil, pero a pesar de las tribulaciones no le damos lugar a la aflicción, porque sabemos que juntamente con todos nuestros problemas Dios tiene la salida. Y tenemos que obedecer a Dios y esperar en el Señor, porque muchas veces la respuesta no está al alcance de lo que nosotros esperamos. Pero si damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos ver la gloria de Dios. Y sabemos que Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El enfoque del cristianismo no es la muerte. El enfoque del cristianismo es la vida. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que es la salvación, poder estar con nuestro Creador por siempre y para siempre. Así como hemos sido crucificados con Jesús, también hemos resucitado con Él, para la gloria de su nombre. Negarnos a nosotros mismos es reconciliarnos con Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Y también quería leer esto, una palabra que seguramente todos conocemos aquí, que más de una vez sacamos la palabra a la luz para testificar el cambio que Dios hizo en nuestras vidas. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dice el Señor que todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? No algunas. Y continúa diciendo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Un privilegio y una responsabilidad esto, al mismo tiempo, tener el ministerio de la reconciliación, de reconciliarnos nosotros mismos y poder llevar almas a Cristo para que se reconcilien con Dios. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús. Y nosotros así lo creemos. En el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Dios nos atrae hacia sí mismo, Dios nos llama hacia sí mismo, nos reconcilia a través de Cristo Jesús, borrando todos nuestros pecados. Dejamos de ser simplemente enemigos, extraños, extranjeros a Dios, y nos reconciliamos. No sé cuántos están gozosos de estar conscientes, ¿no?, de que somos amigos de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos son amigos de Jesús? ¿Cuántos tienen un amigo que se llama Cristo Jesús por sobre todas las cosas? Amén. Y damos gracias al Padre también por haber enviado al Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Al reconciliarnos con Dios, tenemos el privilegio de animar a otros a hacer lo mismo. Y así obtenemos este gran ministerio. Todos tenemos dones, todos tenemos ministerio, pero hay algo que tenemos en común, además de la fe en Cristo Jesús. Parte de la fe en Cristo Jesús es esto, el ministerio de la reconciliación. Yo creo que no paso un solo día sin decirle a Dios: quiero reconciliarme contigo. No solamente pedir el perdón de los pecados, poder restaurar cada día, todos los días, nuestra relación con Dios. Y una vez reconciliados con nuestro Señor, somos libres para crecer a la semejanza de Cristo. Cuando ni bien abrimos la Biblia y vemos la creación de Dios, dice que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Amén. Y ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas, ser semejantes a nuestro Señor en lo espiritual. No solamente en la imagen, sino en nuestro diario andar, viviendo en santidad, en obediencia para la gloria de Dios. Y con esto quería cerrar. Acá coincido con el hermano Teve. Mire, en la semana no hemos hablado nosotros, poco y nada,
pero no nos pusimos de acuerdo para hablar de esto. Es el Señor que habla a través de su palabra. Damos gracias a Dios, ¿no?, por poder coincidir en el Espíritu y poder decir la misma palabra, que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 28, y yo voy a leer el 29 también. Se dieron cuenta que me gusta mucho leer. Dice, y de igual manera, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Algunas cosas? No. Todas las cosas nos ayudan, incluso las cosas malas, ¿no? Incluso las cosas malas nos ayudan para bien. En el propósito de Dios, si nosotros en las aflicciones, en las circunstancias, permanecemos firmes en Cristo Jesús, en lugar de darle rienda suelta al viejo hombre que nos aparta de Dios. No sé si a mí me pasa que soy bastante calentón, te dan ganas de tirar las riendas, ¿no? Y de tomar venganza por mérito propio. Es triste, pero bueno, hacer una pausa y ponerlo en oración. Me enojo con el hermano, voy a orar primero y después voy a tratar de solucionarlo. Me enojo con el vecino, es lo mismo, él no conoce a Dios, pero yo tengo que testificar a Dios en mi vida. ¿Cómo? Respondiendo conforme al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Porque lo dice la palabra acá, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ustedes fueron llamados por Dios. No es una casualidad que estemos acá. No es voy a pasar un rato a la iglesia, a ver qué bonito que cantan, a ver qué van a predicar. Es Dios quien nos trae a su presencia. Mediante el sacrificio de Cristo Jesús nos reconcilia y nos atrae hacia sí mismo. Y dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Volvemos a coincidir, seguimos hablando de lo mismo. La palabra, cuando yo veo que la palabra lo reitera, es claramente que Dios quiere decirnos eso. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 14. Nuestro Señor es, además de nuestro Dios, el primogénito de Dios y nuestro hermano mayor. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y poder crucificar nuestra carne, hermanos, y vivir en el Espíritu, en un mismo Espíritu, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos, si nos ponemos de pie. ¿Quieren acercarse? Vamos a orar todos juntos. Yo les invito a que oremos todos juntos. Vamos a orar para reconciliarnos con nuestro Señor. Amén. Primeramente, y para ver reverdecer Carlos Casares, para la gloria de su nombre. ¿Sí? Voy a dejar el micrófono.